Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Situaciones de Diseño. Mi nombre es Nico Páez y la situación que voy a abordar hoy es cuando tenemos lógica dependiente de fechas. Veamos un poco de código. Bien, estoy trabajando aquí con C# y tengo un modelito de dominio muy simple donde tengo un producto y un descuento. El producto tiene un nombre y tiene un precio, en este caso café, cuesta 100. Y el descuento es un descuento del 3% que aplica en particular los días sábados. Por ejemplo, hoy. Con lo cual, si yo ejecuto esta lógica, voy a esperar que si el café cuesta 100 y le aplico este descuento, que es un descuento del 3%, y lo aplico hoy, que es sábado, y esto está configurado para sábado, esperaría entonces que el precio con descuento fuera 97. Ejecutamos esta lógica, este test, perdón, y vemos que efectivamente este test pasa correctamente. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación? Miramos un poquito cómo está implementado para entender estas limitaciones. Si nos fijamos aquí, el descuento básicamente lo que hace es, se fija si la fecha actual coincide con el día de descuento que está configurado para este descuento, ¿no? Que lo especificamos aquí en el constructor. ¿Sí? Si es así, entonces modifica, si se quiere, aplica el descuento en sí y devuelve el precio descontado. Y si no, devuelve directamente el precio que ya tenía el producto. El tema con esto es que si yo lo corro otro día, ¿sí? No va a aplicar el descuento. ¿Sí? Fíjense que esto funciona porque hoy en particular es sábado. ¿Sí? Tomemos otro caso, ¿sí? Y asumamos que quiero hacer el descuento para un día viernes. ¿Sí? Bueno, este test no va a andar porque hoy es sábado y por cómo está codiado esto, estoy complicado, ¿no? O sea, porque estoy dependiendo de la fecha del sistema. Y aquí está la clave. ¿Sí? La clave, cuando tenemos lógica que depende directamente de una fecha, tengo imposibilidad para testear ese código porque solamente lo puedo testear en esa fecha particular. Lo mismo pasa con el tiempo. ¿Sí? Y en términos más generales, lo mismo pasa cuando uno depende de cuestiones del sistema de las cuales a veces no tiene control. Obviamente yo lo que podría hacer en este test es modificar la fecha del sistema para que este test ande, pero posiblemente tenga algún otro test que depende de otra fecha. No es una buena estrategia para hacerlo. La forma de resolver esto es modificando nuestro diseño para no depender directamente de la fecha del sistema. Entonces la clave, cuando tenemos que enfrentar estas situaciones de lógica dependiente de fechas, pasa por dos cuestiones. O por una, en realidad, no utilizar directamente el componente de fecha del sistema, ¿sí? Sino encapsularlo en un componente propio, lo cual nos va a habilitar a que en el caso de la aplicación en sí, cuando se esté ejecutando la aplicación, vamos a utilizar la fecha del sistema y cuando estemos ejecutando nuestros tests, en vez de utilizar la fecha del sistema, vamos a utilizar un doble, un mock, ¿sí? Al cual le vamos a poder especificar la fecha y nos va a permitir aislarnos precisamente de la fecha del sistema. En términos de diseño, tenemos una situación como esta. Tengo mi componente que depende de la fecha, pero no lo voy a hacer depender de la fecha del sistema directamente, sino que va a depender de un objeto abstracto, ¿sí? Un proveedor de fecha, el cual va a tener dos implementaciones. Un proveedor de fecha real, que efectivamente va a utilizar la fecha del sistema, y un proveedor de fecha fijo, que yo le voy a poder especificar qué fecha quiero que emule. ¿Sí? Esto nos va a llevar a una solución mucho más práctica en términos de, o mejor dicho, el término no sea práctica, mucho más testeable. ¿Sí? Porque esto me va a permitir testear a mí distintas variantes con distintas fechas y demás, sin depender del día en que estoy ejecutando esas pruebas. Veámoslo en código. Entonces, la modificación que voy a hacer en este código es introducir la abstracción del proveedor de fechas, ¿sí? Y entonces al descuento
además de decirle en qué día tiene que operar, le voy a decir que tiene que recibir un proveedor de fechas. Y entonces la lógica va a quedar en línea con ese proveedor de fechas. Básicamente esto lo podríamos definir de esta forma. ¿Sí? Voy a definir acá una variable proveedor de fecha, que en principio lo voy a dejar con un null, después vamos a crear una interfaz para eso. Voy a definir acá y proveedor de fecha, que esta es mi interfaz, ¿sí? La voy a agregar acá al dominio. Y entonces al descuento le voy a dar una instancia, que después vemos cómo lo vamos a inicializar, de ese proveedor de fecha. Obviamente al introducir eso se rompe el constructor, ahí agregamos el parámetro, ¿sí? Y vamos a ajustar la lógica del aplicar. En realidad aquí agregamos el nuevo parámetro del proveedor de fecha que lo vamos a almacenar dentro de la clase, proveedor de fecha. Y me guardo acá el proveedor de fecha. Acá hay una cuestión de diseño que podríamos debatir, si el proveedor de fecha debería dárselo en el constructor o debería dárselo al momento de decir que aplique el descuento. ¿Sí? Es una cuestión de diseño, dependiendo del contexto, uno u otro puede resultar más conveniente. Bien, y entonces acá, en vez de usar la fecha del sistema, lo que voy a hacer es decir, proveedor de fecha, fecha actual, punto day of week, creo que es day of week, ¿sí? Entonces, bueno, esta fecha actual no existe, vamos a crear get only, ¿sí? Ahí agregamos, esto es de tipo, en realidad acá de vuelta tenemos una situación de diseño. Quiero que este proveedor de fecha me devuelva la fecha o en realidad lo que yo necesito puntualmente es el día. Bueno, en este caso en particular necesito el día. Por una cuestión de simplicidad de código voy a hacer que devuelva una fecha, ¿sí? Porque muchas veces este proveedor de fecha es una clase que uno va a utilizar tal vez en distintos lugares de mi programa y a veces necesito la fecha, a veces necesito el día. De vuelta, una cuestión de contexto podría llevarnos a modelar la fecha o a modelar el día. En fin, yo en este caso voy a ir por la fecha, incluso cuando tal vez no sea la mejor estrategia para este caso. Bien, entonces fíjense, ahora sí, dependo del proveedor de fecha, fecha actual, day of week, si es igual al día de descuento, aplico o no aplico, ¿sí? Ahora nos va a quedar ajustar nuestro código porque este proveedor de fecha hay que inicializarlo. En un caso real, digamos, dentro de mi aplicación, este proveedor de fecha lo que va a hacer, como habíamos dicho, va a ser un new proveedor de fecha real, ¿no? Esto no existe, así que lo vamos a crear acá en el dominio, ¿sí? Proveedor de fecha real, esto es una clase, ¿sí? Es una clase que implementa y proveedor de fecha y como tal tiene que tener la fecha actual, que lo que vamos a hacer que acá en la fecha actual básicamente devuelva un datetime now. Perfecto. Y ya con esto podría correr este test y este test debería andar. Porque, bueno, en realidad no debería andar porque estamos, le puse que el descuento aplica a los viernes, ¿no? Pero si yo pusiera que acá el descuento aplica a los sábados, este test debería andar. Más aún, deberíamos tener una lógica que verifica que el descuento no aplica si no es el día del descuento. Entonces, si configuro esto para Friday y hoy es sábado, bueno, esto no debería aplicar el descuento, ¿sí? Entonces, si corro los dos tests juntos, lo que voy a encontrar es que el segundo pasa, pero por casualidad, digamos, ¿sí? Porque
seguimos dependiendo del proveedor de fecha real. Y fíjense aquí lo que hicimos. Partimos de una situación inicial y en primera instancia hicimos un refactor, ¿sí? Cambiamos el proveedor de fecha real, la fecha del sistema por un proveedor de fecha real. Digamos, el problema sigue estando, ¿sí? Ahora lo que tenemos que cambiar es que en lugar de dar un proveedor de fecha real acá, le vamos a dar un proveedor de fecha de mentira. Para crear este proveedor de fecha, que conceptualmente es lo que se llama un doble de prueba, ¿sí? En vez de utilizar un proveedor de fecha real, voy a utilizar un doble de prueba, que es un proveedor de fecha fija, le voy a llamar en este caso. Lo voy a implementar de una forma rudimentaria, digamos, lo voy a codear yo a mano. La realidad es que eso se puede hacer de una forma muy fácil utilizando un framework de mocking, ¿sí? Pero en este caso, como lo que quiero explicar es la técnica de diseño, no me interesa demasiado la herramienta que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a necesitar es un proveedor de fecha fija y que ese proveedor de fecha fija, en este caso, ¿sí?, emule que es un sábado, ¿sí? Este proveedor de fecha fija en realidad es un doble de prueba, con lo cual al crearlo no lo voy a crear dentro de mi dominio, sino que lo voy a crear dentro de mi proyecto de test, porque existe pura y exclusivamente con fines de test, ¿sí? Entonces aquí tengo mi proveedor de fecha y proveedor de fecha. Y aquí le estamos poniendo un constructor que recibe un día. Y acá esto es día fijo, ¿sí? Bueno, perdón, no es el día. Esto es un proveedor de fecha fija. En realidad acá no le tengo que pasar un día, sino que le tengo que pasar una fecha, ¿sí? Porque así lo diseñé. Lo que necesito pasarle acá es le voy a pasar un datetime now. No le voy a pasar un datetime now, perdón. Le tengo que pasar una fecha fija. Y en este caso, para lo que es esto, tendría que pasar una fecha que fuera el sábado, ¿sí? Un día que fuera sábado. Bueno, eso creo que lo podemos hacer así. New datetime. Y acá le tengo que pasar un día que fuera sábado. Bueno, le puedo pasar el día de hoy, 2021. Creo que esto se podía poner así en el constructor. Le pongo el día, 2021, 09, 11. Esto es un día sábado. Month and day. Sí, está bien. Este es el constructor que estoy queriendo usar. Bueno, y esto se queja porque ahí, esto recibe esa fecha y este constructor y esta clase de proveedor de fecha fija se guarda esa fecha. ¿Sí? Acá vamos a ponerle fecha fija y acá en fecha actual me guardo ese fecha fija, ¿sí? Entonces cuando preguntemos la fecha actual nos va a devolver esta que fue la que utilizamos en la inicialización, ¿sí? Y entonces esto ahora debería andar, ¿sí? Debería seguir andando porque más allá de que hoy es sábado, en realidad no está dependiendo de que sea sábado, sino que está dependiendo del día que le paso acá. Si yo acá le paso el 10, que fue viernes, esto debería fallar. Perfecto. Entonces vamos a dejar acá esto con el 11 y me voy a llevar este código para hacer lo propio aquí abajo. ¿Sí? En realidad no me quiero copiar todo el código, me quiero copiar directamente la instanciación del proveedor de fecha, ¿sí? Y el proveedor de fecha, voy a utilizar un proveedor de fecha fija. Y le voy a decir también que hoy es sábado y el descuento aplica para viernes, entonces tiene que darme un 100%. ¿Sí? Corremos esto. Y el test funciona correctamente. Vamos a correr todo junto. Bien. Entonces, haciendo una recapitulación de esto. Tenemos entonces nuestro componente, que en el ejemplo que estábamos viendo es nuestra clase descuento, que depende de una fecha. Entonces definimos una interfaz que llamamos proveedor de fecha,
y esa interfaz tiene dos implementaciones, una para producción, digamos, para nuestro código productivo, que es un proveedor de fecha real que depende de la fecha del sistema, y por otro lado tenemos un proveedor de fecha fijo que básicamente devuelve la fecha que en el propio test le estamos indicando. De esta forma podemos probar nuestro componente, el descuento, independientemente del día que sea, y emulando distintas situaciones, simulando que es el día que nosotros querramos. Bien, esto es todo. Muchas gracias.